la situación actual del venezolano en relación a su salario mínimo, a los bonos conocidos como bonos de guerra? Se habló recientemente de un incremento en este tipo de bonos y por supuesto hay muchas expectativas al respecto. Para analizar cuál es la situación actual de los empleados públicos venezolanos, hoy está con nosotros el economista Aarón Olmos. Aarón, feliz día, gracias por compartir con nosotros, bienvenido. Sí, feliz día, gracias por la invitación. Sí, quisiera que habláramos un poco acerca de cuál es la situación actual de los empleados públicos en Venezuela y qué se espera tras este anuncio de un incremento en el bono de guerra. Sí, bueno, la situación actual en el país sigue siendo compleja desde el punto de vista del salario mínimo. Las personas que solamente devengan bolívares tienen una situación más difícil que el resto de la población, que quizás tienen algunos complementos en moneda extranjera. Recordemos que ya son 1.072 días sin aumentar el salario mínimo, ¿no? Salario mínimo que está en 130 bolívares, que el tipo de cambio de hoy representan $2.07, y que en definitiva cuando enfrentamos eso con una canasta alimentaria promedio, por ejemplo, como la que siempre publica el Sendas de $498, bueno, pues queda a todas luces en una situación de carestía el salario, ¿no? Eso en un entorno donde la inflación acumulada al año 2024 por parte del Observatorio Interanual fue 85%, y la del Banco Central, bueno, fue catalogada o calculada en 48%, una brecha de más de un 30%, que al día de ayer teníamos con un tipo de cambio no oficial de casi 81 bolívares y un tipo de cambio oficial de 62, ¿no? Entonces, bueno, en una situación como esta, donde el salario no alcanza, donde es insuficiente, donde es necesario mejorar las condiciones del mismo. De allí la aspiración de que en esta reforma constitucional y en las posibles conversaciones que vengan de aquí al 1 de mayo pueda mejorarse el salario mínimo, y la aspiración de las federaciones es incluir las bonificaciones como parte del salario. Ahora, se ha hablado, por ejemplo, de una propuesta de $200 de incremento salarial y quisiera saber si esta propuesta es consona con la realidad económica del país y cuáles son las variables que debe analizar un Estado, por ejemplo, para poder autorizar un incremento salarial. Mira, todo Estado debe garantizar, si toma la decisión de incrementar el salario y de mejorarlo, debe garantizar los medios suficientes para poderlo mantener en el tiempo. Recordemos que desde el punto de vista laboral, tú después que tomas una decisión de este estilo, no puedes echarte hacia atrás, ¿no? Entonces, sustentar el salario desde el punto de vista de los ingresos es importante. Recordemos que para el año pasado, por ingresos petroleros, Venezuela generó más o menos 15.700 millones de dólares, y que a nivel de recaudación interna en bolívares, desde el punto de vista del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, se reportaron al cambio algo así como 8.848 millones de dólares, ¿no? Esto de alguna forma, cuando tú lo contrastas con el presupuesto, que fue de 22.492, pareciera que en el año 2024 se cubrieron por lo menos los objetivos de gasto. La pregunta es si durante el año 2025, y dado el escenario internacional, y bueno, la recuperación que hay hasta ahora de los barriles de petróleo día, y el precio que ha incrementado más un 5%, por lo menos para el primer mes del año 2025, es posible mantener una situación de incremento salarial, digamos a $100, por ejemplo, ¿no? Esto de alguna manera tienes que tomar en consideración la cantidad de empleados públicos que tenemos en el país, ¿no? Más de 7 millones y 2 millones de pensionados. Entonces es una nómina bastante elevada, para la cual no es solamente aumentar el salario. Recordemos que hay una cantidad de pasivos laborales y elementos de ley que tienen que contemplarse y presupuestarse para poderse incluir allí. Ahora, ¿por qué el gobierno de manera reiterativa utiliza la figura de los bonos en vez de incluir este beneficio dentro del salario? Bueno, es la incidencia que tiene desde el punto de vista de la ley laboral, ¿no? Cuando una persona la jubilan o que se hacen con su cálculo de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Lo hacen en función del salario mínimo legal, ¿no? Establecido. Si de alguna manera el Ejecutivo Nacional incluye estos montos dentro del salario mínimo de ley, bueno, pues automáticamente comienza a ser la base de cálculo, ¿no? Para utilidades, vacaciones, prestaciones. Y la pregunta es si efectivamente el Ejecutivo Nacional, a nivel de su nómina pública, en términos de la 401, que son gastos de personal, tiene pues la previsión suficiente para esos montos, ¿no? En este presupuesto 2025, que se incrementa con respecto al presupuesto 2024 un 10%, ¿no? Entonces, efectivamente, la estrategia que ha asumido el Ejecutivo es dotar de bonos y complementos adicionales vía plataformas digitales
tanto a jubilados y pensionados como a los empleados públicos. Aaron, recuerdo que cuando Milei tomó la presidencia de Argentina, dijo que lo primero que iba a hacer era ajustar el cinturón y hacer un recorte de los gastos públicos. Hablabas de la nómina en Venezuela. En comparación con otros países de la región, ¿te parece que la nómina está abultada? ¿Es necesario hacer un recorte, un ajuste? Coméntanos un poco qué piensas sobre el volumen de la nómina. Fíjate, el principal empleador en Venezuela es el Ejecutivo, ¿no? Y de alguna manera esto tiene que ver, bueno, en los últimos 20 años, con una manera de asumir actividades que no necesariamente le son propias, ¿no? Recordemos que las empresas del Estado y los entes públicos a nivel de la estructura organizacional tienen unos roles, ¿no? Pero cuando el Estado comienza a asumir mayor cantidad de actividades, las que quizás le corresponde y suple el rol del sector privado en algunas de las mismas, bueno, pues comienza a concentrar mayor cantidad de empleados públicos, ¿no? A todas luces, el tamaño del Estado no tendría que ser tan grande, ¿no? Como quizás lo podemos tener en Venezuela. De allí quizás la comparación que haces con Milei, ¿no? Que llegó recortando estructuras del Estado y ministerios y fundiendo y fusionando elementos. ¿Cuál es el deber ser? Bueno, el deber ser es que un país pivote sobre principalmente la actividad privada y que de alguna manera uno de los mayores empleadores o principal empleador sea el sector privado a nivel industrial, empresarial, servicios, comercio, ¿no? De alguna forma esta situación hace que el Estado tenga un peso tremendo sobre la dinámica de la actividad económica desde el punto de vista del consumo y del gasto, siendo el principal empleador en la actualidad y evidentemente quien gestiona los gastos a nivel de las estructuras de los presupuestos. Pero el deber ser es que no necesariamente sea tan incremental, tan grande el tamaño del Estado en las economías de los países. ¿Cómo, por ejemplo, el incremento de la producción petrolera que hablabas antes acerca de este tema se traduce en mayores ingresos para el Estado y de qué manera esto pudiese favorecer un escenario para que se den esas negociaciones y acuerdos que se traduzcan efectivamente en un incremento salarial? ¿Qué nos dice la economía venezolana en este momento? Bueno, si en caja hay más dinero, producto de esta actividad que define a Venezuela históricamente, ¿no? Que es la generación de ingresos por la vía externa, exportación de crudo, ¿no? Ese puede ser un elemento a favor para quizás fundamentar la posibilidad de incrementar el salario, incluyendo esta figura de los bonos. El tema con esto es la discrecionalidad que tendría el Ejecutivo en el uso de estos ingresos para diferentes fines, ¿no? Evidentemente, 2/3 del presupuesto provienen de esta actividad. Y otra vez, la pregunta es si esto se puede presupuestar y mantener en el tiempo. Si una economía depende de los reveses de los mercados internacionales, tiene que buscar medios alternativos para poder garantizar el pago de estos salarios. Y de alguna manera ya Venezuela y otros países de América Latina, pero principalmente nosotros acá, ya hemos tenido experiencias en las cuales los ingresos no son suficientes y el Estado se ve tentado a generar dinero sin respaldo para poder hacer frente al pago de la nómina pública, a sabiendas de que esto tiene un efecto pernicioso sobre los niveles de precios generando inflación. Ahora, ¿cómo impacta toda esta situación la economía venezolana a esos empresarios que tienen que ponerse al día con sus inventarios tomando en cuenta la inflación? No solamente que los empresarios se pongan al día con sus inventarios, los empresarios tienen que ponerse al día con los impuestos. Y eso es uno de los elementos que más pesa hoy por hoy en la actividad empresarial, ¿no? La presión fiscal sigue estando muy Sí, la carga presente en el impositiva. 2025, ¿no? Claro, entonces cuando tú ves que de alguna manera durante un mes un empresario, una empresa puede generar ingresos, bueno, para pagar su nómina, para pagar impuestos, pagar proveedores, pagar los gastos de funcionamiento, gastos operativos, costos de producción. Bueno, al final de cuentas, a veces la empresa no necesariamente llega a estar en verde o en azul, ¿no? Cualquiera que sea el color que uno quiera utilizar al final del mes, ¿no? Y eso lo hace más cuesta arriba. Entonces no es solamente que hemos tenido un final de año complejo y un inicio del mismo, ya quizás en quincena de febrero, complicado, donde no necesariamente se vende lo mismo, rota igual el inventario, ¿no? Sino que de alguna forma la proyección que se tiene, por ejemplo, desde febrero del año 2024, 2025 en adelante, según el observatorio, en tres principales variables, ¿no? Por lo menos para la inflación se proyecta una inflación al cierre del 110% por parte del Observatorio Nacional de Finanzas. Estamos hablando de tres dígitos. Un tipo de cambio oficial que pudiese llegar a final del año 2025, diciembre, con la proyección a nivel de expectativa desde el mes de febrero en más de $110, ¿no? Y un PIB que pudiese crecer en el orden del 2,50. Aquí hay muchas variables que se están moviendo y tiene mucho que ver el tema de la toma de decisión a nivel geopolítico y las negociaciones sobre las licencias que se puedan dar para garantizarle flujo de efectivo al Ejecutivo Nacional.
Claro, siempre se habla de la importancia de la inversión nacional y también del capital extranjero, pero ¿qué le dice, por ejemplo, a un empresario extranjero el hecho de que la inflación o la proyección de la inflación para cierre esté en 110%? Bueno, no solamente la inflación al cierre de un 100%, 10% proyectado, ¿no? Sino también la situación de riesgo país que muestra Venezuela. Sí. Venezuela es uno de los países de América Latina con mayor riesgo país, entendiendo riesgo la probabilidad de no ocurrencia de que esos capitales colocados acá se desarrollen como se desean, ¿no? Y que de alguna manera podamos tener libre movilidad de los capitales y una cantidad de factores importantes que hay que garantizar para que un país o una empresa extranjera quiera situar su capital, abrir una planta en nuestra nación. Entonces, no es solamente una proyección no necesariamente tan agradable de inflación, de cambio, sino también es una situación vinculada a la probabilidad de riesgo que en el caso de Venezuela, cuando se grafica esto para América Latina, típicamente Venezuela queda fuera porque si colocamos el dato del país distorsiona la serie, ¿no? De lo elevado que es el riesgo país en puntos básicos. El último dato que yo había visto tenía en mis manos, hablaba de 24.000 puntos básicos, por ejemplo, ¿no? Comparado con países que tienen 87 puntos básicos, ¿no? De 87 a 24.000, ¿no? Entonces, efectivamente, esta percepción de riesgo que está fundamentada en elementos de capacidad para el pago de bonos, ¿no? Inclusive el hecho de poder hacer ver atractivo la posibilidad de que esos elementos de deuda sean pagados, bueno, hace que la situación de Venezuela se complique, ¿no? Claro, recuerdo que antes para el empresario era rentable tener cualquier negocio porque podías tener una utilidad mucho mayor que si te inicias en otro país, como es el caso de Estados Unidos, donde la utilidad es tan baja, ¿no? En el caso específico de Venezuela, ¿cuáles serían los desafíos para ese sector, además de la carga impositiva tributaria de la cual tú hablabas? Bueno, el propio entorno país hace complicada la situación, ¿no? Tú puedes tener un modelo de negocio interesante, un producto muy bueno, pero si el mercado o el segmento del mercado al cual vas a orientar esta producción, estos servicios, tiene un nivel de ingreso, bueno, pues muy bajo, a nivel de jerarquía de necesidades, gusto y preferencias, quizás no vas a vender lo que estás pensando, ¿no? Entonces la mejora del ingreso en términos reales es importante, el acceso al crédito es importante, una mejora desde el punto de vista del tipo de cambio es importante para que cualquier actividad comercial, mercantil, de inversión, tenga sentido para algunas personas. Muchas empresas en la actualidad están bregando, bueno, para llegar al final de mes, ¿no? Y poder pagar la nómina. Y de alguna forma se hace difícil, ¿no? El tema de cuestionarse y planificarse en función de un futuro que tiende a ser incierto porque los cambios, los reveses que se dan en el tipo de cambio son complejos. Cuando tienes una brecha de más del 30%, hiciste una planificación de ingresos y tienes unos contratos, unos acuerdos con unos clientes, bueno, pues tienes que sentarte nuevamente cuando el tipo de cambio se transforma, ¿no? Para poder ajustar y que eso tenga sentido. Y lastimosamente todo esto se transforma vía precio, un incremento en las erogaciones de los hogares y las empresas. Entonces se hace más cuesta arriba, ¿no? Claro. Aaron, por otro lado, veía esta semana los números que aporta el Banco Mundial sobre la importancia de las remesas, de cómo todos esos venezolanos que estamos regados por el mundo aportamos a las familias en Venezuela durante el año 2024. No recuerdo en específico el monto, pero era un monto bien representativo. Ahora la situación y las restricciones migratorias, en este caso en Estados Unidos, está afectando la estabilidad laboral de muchas personas. ¿Cómo eso pudiese también impactar a esas familias que viven prácticamente de las remesas? Bueno, en el más reciente informe del Banco Mundial de enero de este año, ellos hablaban que Ujú. 45% de la economía pivota sobre economías emergentes, ¿no? Y allí tenemos el caso de las economías como la nicaragüense, salvadoreña, ¿no? Venezolana, que tiene buena cantidad de sus nacionales fuera del territorio. Y estas personas tienen una responsabilidad mayúscula en sus hogares porque envían dinero para complementar esos ingresos familiares, ¿no? En el caso de la remesa, que son transferencias en dinero que tienen objetivos de ayudar socialmente a los familiares en los países de origen. En el caso del país de Venezuela, hablábamos del año pasado de algo así como 3.800 millones de dólares, ¿no? Como el 3% del PIB nacional. Cuando de alguna manera llevamos esto a una situación de migrantes que pueden estar en una condición de tener que moverse del país de origen, inclusive disminución de sus capacidades a nivel de ingresos, bueno, estamos hablando quizás también de una afectación de esas remesas en los montos y en frecuencia
para los países que los reciben, ¿no? Y por ende vamos a tener inclusive allí una disminución de los niveles de ingreso y el nivel de consumo de familias que hasta cierto punto, si bien la situación económica lo está afectando, el apoyo de la remesa de un familiar desde el extranjero mejora esa percepción y esas condiciones. Entonces, el hecho de que estos migrantes nuestros estén afectados en los actuales momentos puede afectar también situación en los hogares porque los montos para ser entregados a sus familiares en frecuencia y en cantidad también pueden ser afectados a la baja. Ahora, Aaron, ¿qué deben saber los ciudadanos venezolanos sobre cómo se proyecta la economía este año 2025? Si hacemos una comparación con años anteriores, ¿qué podemos esperar de este año? Bueno, en los últimos años, por lo menos en materia monetaria, hemos visto que si bien la liquidez se ha incrementado, se incrementa a menor velocidad, ¿no? El tipo de cambio oficial que tiene correlación con la liquidez, de alguna forma, también crece a menor velocidad, ¿no? El problema con esto es que los salarios en estos años, pues ya vamos para 3 años prácticamente sin incrementar el salario, es el único que se ha mantenido igual, ¿no? Y de allí la situación que se pronostica de no mejorarse este indicador tan importante, es bueno que posiblemente esa pobreza que nosotros tenemos en el país, que la entendemos como la incapacidad que puede tener o manifestar una persona o en un hogar, para no poder cubrir sus necesidades básicas y fundamentales, bueno, puede incrementarse, ¿no? Gracias a Dios, en algunos espacios se han creado plataformas digitales que le permiten a las personas poder consumir bienes y servicios a plazos, ¿no? Porque la figura del crédito, las tarjetas de crédito, quizás no están disponibles para todo el mundo, ¿no? Eso hace que en Claro. definitiva sea imperativo mejorar los niveles de ingresos en una economía donde la expectativa que hay, por lo menos como lo decíamos hace unos minutos atrás, a nivel de febrero a diciembre, por parte del observatorio, ya estamos hablando quizás de inflación de 3 dígitos, ¿no? Un tipo de cambio de 3 dígitos, recordando que tenemos nosotros 3 reconversiones monetarias encima, si 14 ceros menos de las cifras que manejamos, pero que la gran tendencia que siempre tenemos en los precios con un tipo de cambio que no corrige en términos de mejora, siempre es al alza. Entonces la perspectiva depende mucho de las tomas de decisión de política económica, depende mucho del acuerdo que se logra a nivel de diálogo con las empresas privadas y sobre todo el plano geopolítico sobre el tema de las licencias a nivel de generación de ingresos producto de la venta de crudo. ¿Cómo se ha ido deteriorando el poder adquisitivo de los venezolanos? Porque antes quien tenía el privilegio, porque era un privilegio trabajar en el sector público, gozaba de mayores beneficios, ¿no? En este caso, ¿qué oportunidad tiene de independizarse una familia, de comprar una vivienda, un carro, de tener esa autonomía financiera? Bueno, se ha hecho cuesta arriba, ¿no? Muchos de los beneficios que otrora otorgaban los entes públicos se han ido perdiendo, ¿no? Temas de seguro, temas de cobertura de gastos médicos, temas quizás de ayudas económicas para la adquisición de un vehículo, adquisición de un apartamento. Esos son elementos que quizás han quedado en el pasado, ¿no? La dificultad mayúscula que puede tener quizás una familia de reciente creación que se está levantando en la economía que tenemos hoy es principalmente eso, ¿no? El acceso a los recursos para poder quizás fundamentar un proyecto de largo plazo con adquisición de activos que se hace más cuesta arriba, ¿no? Eh, si bien prácticamente nadie gana salario mínimo y buena parte de lo que se gana viene vía por complementos, ¿no? Y bonificaciones y elementos adicionales, los requerimientos mínimos para poder comprar un vehículo, para poder iniciar la compra de un apartamento, no están en las manos de todas las personas, ¿no? Y la ayuda del crédito, que es tan importante para dinamizar la economía, sigue estando muy limitada y aquellos que tienen acceso a ello tienen entonces que enfrentar unos tipos de interés muy elevados que prácticamente confiscan buena parte del ingreso que se hace mensual. Entonces, la obligación que tiene el venezolano es a trabajar más, a generar más ingresos para tratar de sustentar un nivel de vida que le dé en términos de bienestar, bueno, los equilibrios, ¿no? Entonces se ha hecho cada vez más complejo. Sí, hay como una especie de lucha por la supervivencia. Y quisiera que habláramos acerca de las poblaciones que son más vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. Muchos niños, hemos tenido reportes de ONG que abandonan, hay deserción escolar para poder llevar el pan a sus mesas, a sus casas. Igual pasa con personas de la tercera edad, incluso pensionados, jubilados, que han tenido que abandonar el descanso y la seguridad del hogar en esa etapa dorada para poder salir a la calle a vender algo, para poder subsistir. Quisiera que habláramos acerca de ambas realidades.
Bueno, no es solamente eso, que es bastante complejo, ¿no? Sino también las migraciones internas que se están dando dentro de los estados del país, porque hay estados donde la actividad económica es prácticamente nula, ¿no? Entonces, si Sí, tienes un salario que no levanta, tienes una situación de seguridad social que no te representa, y ya de alguna manera en tu etapa dorada tienes que volver a salir al mercado a ver qué haces, imagínate estar en una economía donde no hay opciones de empleo, tienes que moverte a otro lugar, si no es que dependes en un porcentaje de la ayuda que viene de fuera, ¿no? Que decíamos ahorita. sí. La situación educativa en Venezuela es bien compleja, no solamente es el hecho de que muchos niños dejaron de ir al colegio porque en su momento, cuando existían estos planes de alimentación, se les garantizaba por lo menos el desayuno y el almuerzo, ¿no? Ujú. Estos planes de alimentación, al erradicarse, muchas madres dejaron de mandar a los niños para los colegios, ¿no? So pena de la situación que hay con la escasez de docentes calificados para los diferentes niveles de Sí. formación básica, media, diversificada, y si incluimos aquí las universidades, bueno, la situación es más compleja, ¿no? Donde incluso hay carreras cuya cantidad de estudiantes ha disminuido por el orden del 60-70% en matrícula de un semestre a otro, ¿no? Esto hace que la situación sea muy compleja porque orienta a los venezolanos a ir a los mercados laborales a tratar de generar los ingresos suficientes para poder llevar el pan a la mesa, ¿no? Todo esto configura una situación sociodemográfica y socioeconómica bastante compleja, ¿no? Donde precisamente estos grupos que son los más vulnerables, que deberían los niños estar en el colegio y formándose y pensar en futuro, y los adultos mayores estar descansando, disfrutar de su vejez en los mejores términos, ahora los tenemos a todos igual que a la población económicamente activa, atentos a ver de qué manera se emprende algo y se hace dinero para la casa. Claro, siempre escuchamos de esos motivadores que hay que buscar oportunidades en medio de la crisis, que si tienes limones aprende a hacer limonadas, pero ¿cómo se puede, en medio de todo este panorama que has descrito de manera muy didacta el día de hoy, cómo se puede sacar provecho a esa oportunidad para poder hacer negocios, para poder tener calidad de vida? Bueno, en Venezuela el que vende la limonada de los limones también vende los pañuelos, ¿no? Aquí de Sí, alguna manera, ya nosotros nos hemos paseado por todas esas figuras y seguimos reinventándonos todos los días, ¿no? Vaya que ha sido complejo. Yo siempre he dicho que no hay salario bueno en Venezuela, porque las necesidades y gastos siempre van creciendo. Otra vez, el tema de la brecha cambiaria es compleja. Sin embargo, se crean espacios, ¿no? Para poder hacer actividades, ¿no? Todo esto de la mano de las artes, los oficios y el conocimiento que tengan las personas de sus áreas de profesión y dedicación. Muchos venezolanos han vuelto al tema de cursos cortos, por ejemplo, ¿no? Y tratar a través de cursos cortos de generar ingresos adicionales. Otros, por otro lado, están tratando en lo posible, pues, de emprender y de emprender quizás en actividades que no les son propias, ¿no? Y tratar quizás de crear espacios de distensión dentro de los hogares, negocios que quizás ya no tienen locales comerciales, pero se han mudado a las casas, personas que prestan servicios de asesoría por internet, trabajo remoto, personas que dan clases de idiomas, personas que corrigen trabajo, personas que hacen asesorías contables y financieras. Es decir, de alguna manera el venezolano se ha convertido en una suerte de utility multitasking que está tratando de generar, además de su actividad principal, ingresos por vías alternas para que le permita tener un nivel de ingreso suficiente. Entonces de eso sabemos bastante, ¿no? Como te sí. decía, pues aquí el que vende los limones y las limonadas también vendió los pañuelos. No, es que la creatividad del venezolano es infinita. Ya para finalizar, ¿cuáles son esas áreas donde el venezolano ha incursionado que ha tenido como mayor experiencia de éxito? Bueno, mira, hay experiencias de éxito interesantes en emprendimientos tecnológicos, ¿no? De hecho, si algo ha dejado la crisis son espacios abiertos para que nuevos negocios se creen, ¿no? O sea, yo creo que el mejor ejemplo son estas aplicaciones de compra por plazos, ¿no? De pagos a plazos. Sí, Aplicaciones de esto que se hacía, o sea, se sigue haciendo en Venezuela, estas para finanzas, actividades para bancarias, estos SANES y estas cosas que se hacen históricamente, bueno, ahora son digitales, ¿no? Tenemos aplicaciones para prestar dinero, tenemos aplicaciones para financiar el pago y el consumo desde un mercado, pasando por productos farmacéuticos a productos de línea blanca, ¿no? O sea, de alguna manera, a través de la tecnología, muchas personas jóvenes se han integrado y, bueno, pues han demostrado, ¿no? Que los espacios que se quedan vacíos y estancos, bueno, pueden ser cubiertos por tecnología y por innovación. Y eso es algo interesante que ha pasado. Y otra vez lo digo, las artes y los oficios. Muchas personas han comenzado a agregarse valor en cursos cortos de elementos muy particulares, temas de tecnología,
temas de belleza. Y bueno, pues de alguna manera les han reportado y siguen reportándoles niveles de ingresos adicionales al trabajo. Entonces podemos tener de repente un contador, un abogado, que bueno, pues que hace el sistema de las uñas, ¿no? O pone las pestañas, estas cosas. Pero también tenemos personas que asesoran trabajos de grado, personas que asesoran temas contables, gente que de alguna manera hace tortas y les quedan excelentes. Tú dirás, bueno, pero es que si usted se formó para una actividad, bueno, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, porque de alguna manera la realidad lo demanda. Y no es algo que quizás sea eternamente, pero incluso se pueden convertir estas salidas temporales en modelos de negocio que pueden consolidarse luego como grandes empresas. Y eso es lo interesante. Claro, y además no podemos creernos esa idea de que solamente servimos para hacer una cosa o tenemos un talento en la vida. Eso le ha permitido a muchas personas desarrollar otras habilidades y quizás encontrar en ese nuevo emprendimiento un nicho de crecimiento y desarrollo. Aaron, siempre es un placer tener estas conversaciones contigo. Gracias por compartir el día de hoy con nuestra audiencia estas proyecciones en materia de economía en Venezuela. Un abrazo para ti. Siempre a la orden. Era Aaron Olmos, economista venezolano, hablando sobre estas expectativas que hay en cuanto a la posibilidad de que se pueda establecer un incremento salarial para el sector público laboral en Venezuela.